Buenos días, les pedimos por favor silenciar a todos sus micrófonos, las preguntas las haremos al final y pueden enviar las preguntas por el chat, nosotros las vamos a estar anotando. Gracias. ¿Ya entraron todas las personas, Natalia? Sí, Jimé. Sí, ya. Buenos días, mi nombre es Jimena Oyersun. Yo soy la subdirectora del programa FONDEF. En mi nombre y en nombre de todo el equipo FONDEF, les damos la bienvenida y les agradecemos profundamente su presencia en esta actividad. Sobre todo entendiendo las complejas circunstancias por las cuales está atravesando el país y que tanto nos preocupan a todos. Por lo tanto, aún valoramos más que ustedes se hayan tomado el tiempo de acompañarnos en esta jornada. El foco principal de la jornada es para los directores y equipos de trabajo de los proyectos de investigación tecnológica que adjudicamos en marzo recién pasado. Son los IT-19. Sin embargo, estaban invitados a participar todos los equipos de trabajo de las instituciones beneficiarias de FONDEF que quisieran acompañarnos. Nosotros tradicionalmente en FONDEF hacemos esta actividad, en primer lugar, para darles la bienvenida al programa, a los proyectos nuevos, y también para darles a conocer cuáles son todas las instancias de control, de seguimiento y de apoyo que nosotros hacemos hacia nuestros proyectos. También para nosotros esta es una iniciativa que nos ayuda a conocernos, a vernos las caras, a poder saber con quién vamos a trabajar durante los 24 meses que duran los proyectos. Evidentemente estas circunstancias dificultan un poquito esa interacción más cálida y más afectuosa de nuestra parte cuando hacemos esta actividad en nuestras dependencias. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Como les decía Natalia, ustedes pueden a través del chat de Zoom ir escribiéndonos sus preguntas, sus inquietudes, algún comentario que nos quieran hacer. Y después de cada exposición vamos a recoger esas preguntas y vamos a tratar de explicárselas de la mejor manera posible. Antes de partir con la presentación, quisiera felicitarlos a todos, en mi nombre, a nombre de nuestro director Jalet Aguad y a nombre de todos los que conformamos FONDEF, dado que al concurso de investigación tecnológica se presentaron más de 100 propuestas y solamente 15 fueron adjudicadas. Así que es un gran logro y nosotros los felicitamos por haberlo hecho, haberse adjudicado un proyecto. Otra cosa de la cual estamos súper orgullosos y contentos de que lo hayan logrado es que una vez que les avisamos que estaban ustedes como ganadores de un proyecto FONDEF, tenían la no fácil misión de conseguir firmar con los convenios de las asociadas en un plazo de 60 días unos acuerdos que en el fondo iban a ser como los rayados de cancha para toda la ejecución. Sabemos que eso no debe haber sido fácil, dadas las complicaciones que actualmente está viviendo el país, así que ahí nuevamente felicitaciones porque todos lo lograron y finalmente estamos en condiciones de partir los proyectos. Ninguno se cayó, todos lo lograron. Igualmente se consiguieron los certificados de ética cuando correspondía, de bioética o bioseguridad, si la investigación que ustedes iban a hacer lo ameritaba. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a compartirles la pantalla para poder mostrarles la presentación que nosotros vamos a hacer ahora. Este es nuestro pequeño programa para hoy.
está dividido el taller en dos grandes temas. Primero el seguimiento y control financiero y luego el seguimiento y control técnico. Los aspectos del seguimiento y control financiero voy a exponer yo y después David Serna, que es el encargado de seguimiento y control financiero de Fondef. Y en el segundo módulo va a exponer el ejecutivo de proyecto, Alfredo Liu. Después de cada tema, ustedes, bueno, durante toda la exposición vamos a estar recogiendo preguntas, pero después que terminemos de exponer cada tema, vamos a ir resolviendo las dudas. Primero contarles que toda la normativa, los procedimientos y las instrucciones que nosotros le hacemos llegar están relacionadas con un marco regulatorio. El marco regulatorio para este concurso tiene que ver con las bases con las que ustedes postularon. O sea, las bases no solamente tienen indicaciones sobre cómo ustedes postulan y cómo hacen admisible el proyecto, cómo nosotros los vamos a evaluar, sino que también hay indicaciones súper claras y precisas sobre cómo hay que ejecutar los dineros, cómo hay que hacer los informes hacia Fondef, cómo se tratan las circunstancias complejas, como por ejemplo cuando el proyecto está en problemas y necesita pedir una prórroga, etcétera. También otro documento que nos regula son los convenios suscritos entre ANID y las instituciones beneficiarias. Estos convenios, en todos los casos de sus proyectos, ya están firmados. Fueron suscritos de manera digital en un sistema que implementó ANID dada la contingencia. Entonces nosotros usamos esta plataforma y obtuvimos las firmas de los representantes legales de las instituciones a las cuales ustedes los pertenecen. Y también fueron firmados digitalmente por la directora nacional de ANID. En la medida que estos convenios están siendo tramitados con su respectiva resolución, están siendo enviados una copia del convenio y de la resolución a cada institución para que ustedes puedan tenerlo en sus archivos. Como les digo, es importante que lo tengan, dado que en esos convenios también hay normativa que tiene que ver con la ejecución de los proyectos. Y después tenemos 3 documentos que todos tienen que ver con la forma en que ustedes tienen que ejecutar sus gastos y posteriormente rendir cuentas a la ANID. ¿Ya? Tenemos el instructivo de ANID que se emitió el año pasado en junio, la resolución número 30, que son normas generales que emite la Contraloría, y un anexo especial de Fondef, donde están todos aquellos componentes que son particulares de Fondef, como por ejemplo, cómo se declaran los aportes institucionales y de contraparte. En la presentación que vamos a hacer a continuación, todas estas instrucciones y normas que pueden estar a lo mejor escritas de una manera no tan amigable, nosotros hemos tratado de exponerlas de una manera más simple, clara y cercana. Una de las primeras cosas que quisiéramos decirles es que no se sientan amedrentados de alguna manera con tanta normativa y tantos procedimientos que les vamos a contar durante esta presentación. Y contarles, para los que no lo sepan ya, que en cuanto un proyecto es adjudicado y está a punto de dar inicio, nosotros lo asignamos tanto a un ejecutivo técnico como a un analista financiero de Fondef. En otras palabras, ustedes en Fondef siempre pueden contar con 2 personas de primera línea que los van a atender. Una persona que le puede resolver todas sus dudas de índole científico-técnico, como también un analista financiero que los puede apoyar sobre cómo hacer correctamente la ejecución de algún gasto, cómo comprar, si tiene que cotizar o no, qué documentos tiene que guardar de respaldo, posteriormente cómo tiene que hacer su declaración de gastos y rendir cuenta. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, queremos exponerles que tienen el apoyo continuo de al menos 2 personas al interior de Fondef, que los tienen en sus respectivas carteras de proyecto. ¿Ya? También quisiera contarles, apoyándome con esta lámina, que nosotros, si bien para efectos prácticos y de que ustedes nos puedan comprender las distintas acciones que nosotros tenemos de seguimiento y control, dividimos en 2 aspectos, el técnico y el financiero.
Sin embargo, ambos componentes son partes de un mismo sistema de seguimiento y control, que como ustedes verán, además está en su mayoría alojado en una plataforma. Siempre uno depende del otro y están en constante comunicación. Actualmente nosotros estamos en el inicio y puesta en marcha de estos proyectos, ¿ya? Ese inicio y puesta en marcha desde el punto de vista técnico implica que, como les decía, ustedes ya estamos nosotros tramitando sus resoluciones, y una vez que las resoluciones de cada proyecto están tramitadas, nosotros les informamos, y es como el puntapié inicial para ya empezar a ponerle fecha de inicio al proyecto, ingresar el presupuesto, empezar a ingresar los resultados en la plataforma, todas cosas que van a ver en detalle en la segunda parte de la presentación con mi compañero Alfredo Liu. Y el inicio de los aspectos financieros contables tienen que ver con el giro de fondo. Todos sabemos que en el fondo, para poder partir efectivamente el proyecto, ustedes necesitan de los recursos. Entonces, una de las cosas importantes y primordiales para partir es que logremos que todos los proyectos tengan su dinero depositado en la cuenta. Y a continuación están los otros aspectos que vamos a ir narrando durante la presentación. ¿En qué estamos ahora con cada uno de los proyectos? Como yo ya les dije, ya tenemos en nuestro poder todos los convenios adecuadamente firmados, y nosotros con esos convenios estamos tramitando para cada uno de ellos una resolución. Aquí estamos en distintos momentos dependiendo del minuto en que ustedes nos hicieron llegar los convenios. Cuando ya tenemos la resolución que aprueba el convenio, uno de los profesionales de Fondef les va a mandar una notificación. Esto es una carta firmada por nuestro director Jalet Aguad, donde le decimos su convenio ya fue tramitado, y le adjuntamos una resolución y un convenio. A este respecto, quería como decirles que no se asusten cuando reciban el convenio, de que no va a aparecer la firma de puño y letra en los convenios, dado que fueron firmados de manera digital. Entonces, el respaldo que ustedes tienen es que ese documento fue efectivamente firmado digitalmente y que va acompañado de una resolución. Esta resolución es muy importante porque tiene una fecha. Esa fecha, en el fondo, le da el inicio legal al proyecto. Ustedes podrían determinar una fecha de inicio igual a la fecha de la resolución o hasta 30 días después de esa fecha. Por ejemplo, si ustedes reciben que su resolución fue tramitada el 1 de junio, podrían ponerle fecha hasta el 1 de julio, ¿ya? 30 días después. Si por razones técnicas, administrativas o de cualquier índole, ustedes tuviesen una razón fundada para necesitar que su proyecto inicie con fecha posterior a los 30 días después de la fecha de la resolución, tienen que dirigir una carta a nuestro director ejecutivo. Una vez que ustedes han puesto la fecha de inicio en la plataforma y su ejecutivo la ha aprobado, ustedes van a recibir en el transcurso de los próximos 10 días un kit de inicio. Esta es una novedad y es algo que hemos implementado este año. En la segunda parte de esta presentación, mi compañero David Serna les va a mostrar en detalle de qué se trata y cómo utilizarlo de mejor manera. Yo lo que les puedo adelantar que es un esfuerzo que hicimos en Fondef por recopilar toda la documentación, formularios, instructivos. Se incorporaron también una serie de procedimientos cortitos que le pueden ayudar a hacer distintas acciones en la plataforma o para interactuar pidiendo alguna solicitud especial a Fondef, diversidad de cosas que nosotros creemos que les van a ser de utilidad. Están ordenadas y categorizadas para facilitar su búsqueda. Así que los invitamos a usarlo y en el fondo aprovechar al máximo esta información, que como les decía, se les va a hacer llegar una vez que su proyecto haya iniciado. ¿Por qué es importante la fecha de inicio? Y lo tenemos ahí como bien destacadito. Es que la fecha de inicio que ustedes establezcan, en el fondo desde ahí ustedes pueden empezar a realizar actividades que van a poder ser cargadas como gasto o como aporte al proyecto. En otras palabras, solo desde la fecha de inicio ustedes pueden ir cargando gastos al presupuesto de Fondef o declarándonos aportes de la institución y de las contrapartes. Entonces, cuando
decidan, por ejemplo, que su proyecto no va a partir en cuanto la resolución fue aprobada, sino que quieren postergar en 1 mes o 2 meses la fecha de inicio, tengan claro que en ese tiempo no se va a financiar ningún gasto. Además es importante porque desde la fecha de inicio empezamos a calcular la duración del proyecto y por lo tanto determinamos la fecha de término, que es hasta donde también pueden ustedes realizar actividades y gastos. Bueno, como les decía, lo que nosotros queremos es que en junio todos nuestros proyectos tengan sus dineros depositados en su cuenta bancaria. Esa es nuestra meta. Entonces, para poder lograr eso, lo que tienen que hacer es informarnos en la cuenta bancaria, las instituciones privadas enviarnos el documento en garantía. Una vez que nosotros contamos con esa información, vamos a hacerle la transferencia de fondos y un profesional de Fondef les hará llegar copia de esa transferencia para que ustedes ya puedan empezar a realizar gastos. Como les digo, estamos todos en vías de lograrlo, algunos proyectos van más avanzados que otros, pero la idea es que todos cuenten con sus recursos durante el mes de junio. Con respecto a las instituciones que deben enviar garantías, tradicionalmente, y cuando estamos operando en normalidad, el documento en garantía debe ser llevado en original a las oficinas de ANID. Sin embargo, dado que ANID está cerrado, ustedes tienen que mandarnos una copia escaneada del documento en garantía, ya sea boleta de garantía o póliza de seguro, a estos correos electrónicos, oficinadepartes@anid.cl o a msanchez@anid.cl. Este último es el correo de María Angélica Sánchez, que es la encargada de garantías de Fondef. ¿Con quién se pueden contactar si tienen cualquier duda con respecto al monto que tienen que poner en la garantía, la fecha, a quién se emite? Cualquier duda que tengan al respecto, pueden dirigirla a María Angélica Sánchez al correo que está ahí señalado. Cuando manden el correo, es importante que en el asunto del correo electrónico pongan la palabra garantía, el código de proyecto y la institución. Toda esta documentación de las garantías debe ser guardada por ustedes porque una vez que ANID vuelva a funcionar en forma presencial, van a tener que mandar estos documentos originales a la ANID. Todavía a nosotros nos falta recepcionar algunas cuentas bancarias, así que les recordamos que quienes no lo hayan hecho todavía deben hacérsela llegar a la señora Yanina Gutiérrez al correo igutierrez@anid.cl. Solamente para que ustedes lo sepan, los montos de la garantía que estamos pidiéndole a las instituciones privadas es igual al monto adjudicado. Esto porque a los proyectos ITE 19 se les está girando el total que se le adjudicó para los 24 meses de ejecución. La garantía debe tener al menos una vigencia de que cubra todo el plazo de ejecución más 6 meses, ¿ya? ¿Por qué más 6 meses? Porque ustedes tienen que tener una garantía vigente hasta que hayan enviado el informe final técnico y hasta que su última rendición de cuentas haya sido aprobada totalmente por la unidad de rendición de cuentas de ANID. Y además de si no gastaron todos los fondos, deben haber reintegrado los dineros que no gastaron. Por lo tanto, por eso se pide una garantía que va más allá del término del proyecto. Entonces, en los 6 meses posteriores al término, nosotros esperamos que todas estas situaciones que les nombré hayan sido resueltas, con tal de que ustedes en el fondo puedan estar tranquilos y de que no les vayan a ejecutar la garantía. También quería aprovechar de explicarles un concepto que maneja ANID, que es la deuda. Suena como un poco bancario o un poco extremo decirlo así, pero cada vez que ANID entrega fondos a alguna institución o beneficiario persona natural, lo que se hace contablemente es que entendemos que esa persona o esa institución tiene una deuda con ANID, ¿ya? Entonces se aprueba la resolución, ustedes nos mandan la documentación que es necesaria para el giro, nosotros giramos y lo que se constituye es una deuda. Entonces, si nosotros le hacemos un depósito por 230 millones, figura en la contabilidad de ANID que usted tiene una deuda con ANID por 230 millones.
¿Cómo se va rebajando esta deuda? En la medida que usted va gastando los recursos, por supuesto. Ustedes gastan los recursos en las actividades del proyecto, lo declaran a FONDEF. Una vez que esa declaración es aprobada, se rinde cuentas a ANID. Vamos a explicar, por supuesto, estos dos procedimientos. Como les decía, también pueden ir reintegrando los fondos que no gastan, y así, de esa manera, ustedes van rebajando su deuda con ANID. En esta diapositiva lo que queremos es mostrarle cronológicamente un año de vida de un proyecto en términos de seguimiento y control. Entonces, aquí tenemos un año dividido en meses y semestres, donde les vamos mostrando que financieramente lo que ustedes van a tener que hacer, si son una institución privada, es que cuando pasen los primeros 6 meses, van a tener que mandarnos una declaración de gastos y aportes, y así, cada 6 meses declarar gastos y aportes. También está la posibilidad que cada vez que declaren gastos también rindan cuentas. Sin embargo, la sugerencia que nosotros hacemos y que también hace la unidad de rendición de cuentas de ANID es que mejor rindan cada 12 meses. Entonces, repitiendo y reforzando la idea, ustedes podrían rendir semestralmente, que es la segunda acción cuando mandan la documentación de respaldo para que sea revisada. Sin embargo, lo que recomienda y lo que dice el instructivo como obligación es que solamente manden una rendición de cuenta al año, las instituciones privadas. Con respecto al seguimiento técnico, también pueden ver ahí reflejado todos los controles que se hacen durante toda la ejecución del proyecto. Ustedes van a estar reportando a través de la plataforma resultados e hitos. Van a tener una reunión virtual con su ejecutivo de proyecto para determinar cuáles son esos resultados e hitos que se van a controlar. En condiciones normales hacemos visitas a terreno a los proyectos. Una vez al año los proyectos vienen a presentarse frente al comité de área para declarar cuáles son sus avances. También presentan un documento que es el informe de avance científico-técnico. Entonces todas esas cosas van ocurriendo en distintos momentos. Quisimos graficarlo en esta diapositiva para que ustedes vayan teniendo una claridad visual de cómo va a ser la interacción con FONDEF. Tienen exactamente el mismo tratamiento en seguimiento y control técnico. Sin embargo, a diferencia de las instituciones privadas, tienen que declarar y rendir cuentas todos los meses. Esa es la obligación que tienen las instituciones públicas. Declarar y rendir cuentas todos los meses. Es importante que sepan que cuando ha transcurrido todo el proyecto, ustedes tienen ciertas acciones que tener en cuenta. Mandar un informe final, científico-técnico, y velar porque en la última declaración de gastos y aportes se declare la totalidad de los gastos realizados en el proyecto, como también la totalidad de los aportes que realizaron. Porque solamente cuando esas acciones son cumplidas, nosotros vamos a poder finiquitar el proyecto. Refiriéndonos a las fuentes de financiamiento de los proyectos FONDEF, como ustedes saben, las fuentes de financiamiento son 3. Los aportes que entrega ANID a través de FONDEF, los aportes de las instituciones beneficiarias y los aportes de las empresas o entidades asociadas. Los porcentajes y montos están establecidos en las bases. Lo que señala es que FONDEF puede aportar hasta 230 millones, y las beneficiarias aportar un mínimo de un 15% del monto que fue solicitado a FONDEF, y las asociadas aportar un mínimo de un 30% del monto que fue solicitado a FONDEF. Entonces, ustedes ya pasaron esta valla, porque cuando se postularon, estos montos fueron revisados, y si cumplían con estos requisitos, sus proyectos fueron declarados admisibles. Por lo tanto, esto ya lo pasaron. Entonces, lo que queríamos hacer énfasis en esta diapositiva es que, si bien hay montos mínimos que exigen las bases, lo que se contrató con ustedes es lo que se vuelve exigible al momento de la ejecución. Aquí tenemos un ejemplo.
Este es un proyecto que solicitó los 230 millones a FONDEF, y por lo tanto está aportando la institución y la asociada los mínimos que exigían las bases. Y está compuesto por 34 millones el aporte institucional y 69 millones el aporte de la asociada, ¿ya? Y eso es lo que tiene que cumplir durante la ejecución. En un segundo ejemplo, tenemos otro proyecto que en el fondo se comprometió en el convenio ya suscrito a aportar la institución 50 millones, la asociada en aportes incrementales 72 y la asociada en aportes no incrementales 10 millones. Eso significa que en el fondo este proyecto se comprometió con mayores aportes a lo exigible en las bases, lo cual está bien, eso es absolutamente permitido y de alguna manera es beneficioso para el proyecto porque va a contar con más recursos para poder cumplir con sus objetivos. Lo que queremos resaltar es que una vez que el convenio se firma, esos son los aportes exigibles. Por lo tanto, ya no podemos volver atrás a pedir los mínimos que estaban establecidos en las bases, sino que el compromiso quedó establecido en el convenio y ratificado con la resolución que aprueba el convenio. Por lo tanto, lo que se va a exigir al término de la ejecución es que estos aportes sean enterados. En el hipotético caso de que alguno de estos aportes no se logre, por diversidad de razones, lo que se calcula al final es que entonces el aporte que hace ANID va a ir en proporción a los aportes que hicieron las otras instituciones. En el ejemplo, el proyecto al final solamente logró 60 millones de los 72 que estaban comprometidos, lo cual era un 83% de lo comprometido. Entonces eso significa que FONDEF también va a aportar solamente un 83% de lo comprometido, para mantener esta proporción, ¿ya? Esto solamente lo explicamos para aquellos casos en que no se logren los aportes. La idea es que los aportes vayan siendo enterados en la medida que fueron programados. Para que ustedes puedan llevar un mejor control de cómo van siendo enterados los aportes, nosotros les vamos a pedir en las próximas semanas que completen este documento. Se llama cronograma de fuentes y uso de fondos, y en el fondo lo que le estamos pidiendo en él es que nos diga cuándo van a ser programados, enterar los aportes por cada fuente de financiamiento. Entonces en las columnas están los semestres y en las filas va cada fuente de financiamiento. Entendemos que el aporte FONDEF puede estar más focalizado en el primer año, dada la compra de materiales, de equipo u otros gastos de operación, que tal vez el aporte institucional va a ir de manera dividido más lineal, puesto que tiene que ver con valorizaciones de uso de infraestructura, de equipamiento, o valorización de las remuneraciones de algunos equipos de trabajo. Entonces se podría hacer más lineal. Sin embargo, el aporte que hacen las asociadas, lo que nosotros hemos visto, que en general parte en el segundo o tercer semestre. Todo eso depende de cuáles son las actividades de su proyecto. Entonces, lo que nosotros posteriormente vamos a ir controlando, que los aportes se vayan dando de acuerdo a como ustedes los programaron en este documento. Por supuesto, también podrían darse cambios por alguna circunstancia especial que afecte las actividades del proyecto. También esas cosas las podemos ir conversando durante la ejecución. Pero lo importante es tener un documento base, como les decía, nosotros se los vamos a solicitar en las próximas semanas y vamos a ayudarlos a completar, por supuesto, el formulario. Pero es importante llenarlo con cuidado, dado que los vamos a controlar en base a lo que ustedes programen acá. Como les decía, las formas tradicionales de bajar la deuda que contraen con ANID es a través de dos procesos distintos que a veces suelen confundirse: la declaración de gasto y la rendición de cuentas. Son dos procesos distintos pero consecutivos. Primero ustedes declaran gasto y luego rinden cuenta. Para efectos así muy básicos, cuando hablamos de declaración de gasto siempre estamos hablando de un proceso que se hace en línea, a través de nuestra plataforma. Esa es la declaración. Es como cuando ustedes declaran renta en la página del Servicio de Impuesto Interno.
como hace años ocurre, ustedes su declaración de renta la hacen a través de una plataforma. Esto es lo mismo, cuando declaran gastos, se hace a través de una plataforma. Entonces ustedes ingresan a la plataforma y solo tienen que ingresar información, no enviarnos documentación física a ANID. ¿Ven? Entonces, todas las actividades que realizaron, contratación de personas, algún servicio que contrataron, cuando pagaron insumos, compraron algún equipamiento, tienen toda la documentación que sustenta esos gastos, facturas, boletas de honorario, boletas de compra-venta, invoice, toda esa documentación, ustedes la van ingresando a través de nuestra plataforma. El proceso de declaración de gastos, como les decía, consta de 5 pasos para simplificarlo y podérselo explicar. Las instituciones públicas tienen que hacerlo todos los meses y las instituciones privadas cada 6 meses. Entonces, por ejemplo, una institución privada que partió el 1 de junio que va a partir el 1 de julio con sus actividades, termina el 31 de diciembre y va a mandar su primera declaración de gasto el 10 de enero del año 2021. ¿Ya? Se manda los 10 días siguientes a terminado el periodo. Una institución pública que parte el 1 de julio tendría que mandarnos su primera declaración de gasto el 10 de agosto del año 2020. Entonces, 10 días después de terminado su periodo. Manda la declaración de gasto. Para eso no tiene un mínimo o un máximo. Ustedes podrían, por ejemplo, el primer mes solamente haber pagado una boleta de honorario, o haber pagado, qué sé yo, la comisión por la obtención de la póliza de seguro. Pueden tener un puro gasto y ya están en condiciones de declarar el gasto. No hay un mínimo para hacerlo. Incorpora los gastos, lo manda a través de la plataforma y el analista, que va a ser el analista que lo va a tener en su cartera de proyecto, va a revisar esta declaración de gasto. Va a hacer observaciones con respecto casi siempre a la pertinencia del gasto. Les va a pedir más información en algunos casos. Eso puede ocurrir sobre todo en las primeras declaraciones. Por ejemplo, si ustedes fueron demasiado generales en la descripción y al analista no le quedó tan claro que efectivamente este gasto es pertinente al proyecto, probablemente le pida que le explique un poco más de qué se trata. Ustedes le explican, o sea, dan respuesta a estas observaciones en un plazo de 5 días. Ustedes responden también a través de la plataforma. En casos especiales donde a lo mejor la información que tienen que mandar es mucha, puede ser a través de un correo electrónico dirigido al analista. El analista revisa esa información, le parece que está bien, que es pertinente, aprueba el gasto y cierra la declaración de gasto. Ahí termina el proceso. Y a ustedes siempre les están llegando correos electrónicos avisándoles de estas situaciones. Les va a llegar un correo electrónico avisándoles que el analista hizo algunas observaciones a su declaración y después le va a llegar un correo electrónico avisándole que el analista cerró la declaración. Para no hablar tan en el aire, la declaración de gastos más o menos se visualiza así. Cuando ustedes entren a la plataforma, tienen que seleccionar en el menú rojo que está a la izquierda la opción Gestión Financiera. Una vez que seleccionan la opción Gestión Financiera, tienen que seleccionar el botón Declaración de gastos, que es el tercer botoncito. Y ahí ustedes tienen que fijarse de que van a declarar gastos o aportes, donde dice institución financiera, arriba, acá, tienen que, cuando van a rendir gastos que son con financiamiento FONDEF, por supuesto, seleccionar FONDEF. Pero si van a incorporar aportes institucionales, tienen que seleccionar su institución. Y siempre la institución ejecutora va a ser la institución a la cual ustedes pertenecen. En general, los proyectos de este concurso tienen una institución, salvo 2 proyectos que tienen más de una institución beneficiaria. Para aquellos que tienen más de una institución beneficiaria, entonces tienen que tener especial cuidado acá de ir seleccionando la institución de la cual están declarando gastos. Y luego tienen que seleccionar el ítem al cual van a cargar el gasto de que se trate. Por ejemplo, si es una boleta de honorario, ustedes entran en el ítem honorarios a declarar el gasto.
Entonces acá estamos en el módulo de honorarios, donde ustedes pueden ir siguiendo paso a paso cómo se declara una boleta de honorario. Como ven, es bien amigable el sistema, es autoexplicativo, y en todo caso, dentro de su kit de inicio, ustedes tienen un procedimiento como este, incluso aún más detallado, donde ir siguiendo cada paso de cómo se ingresa el documento que ustedes están declarando, cómo se graba y cómo se envía la declaración de gasto. Una vez que ustedes han ingresado todos los gastos que quieren informarnos, que como les decía podrían ser 1 o 2 al principio cuando aún no tienen un gran volumen de gastos, nos envían la declaración. Ahí ya tienen una declaración lista para ser enviada. Como yo les decía, aquí por ejemplo tienen una declaración donde está compuesta por gastos financiados por FONDEF. Es la primera que dice institución financiera, FONDEF, institución ejecutora, Universidad de Chile. Y en una segunda línea, estos son aportes institucionales porque la institución financiera es la Universidad de Chile y la ejecutora también la Universidad de Chile. Entonces son recursos propios que están declarando. Como les decía, todo esto es a través de plataforma y ingresando información a través de la plataforma. El único documento adicional o los únicos documentos adicionales que ustedes van a tener que enviar escaneados y al correo electrónico de su analista de cuentas son estos dos, los que tienen que ver con la nómina de honorarios e incentivos y cuando estén declarando aporte, donde tienen que mandar certificados de aporte y memoria de cálculo de cómo determinaron esos aportes. La nómina de honorarios e incentivos es una nómina donde ustedes tienen que incorporar a todas las personas a las que les van a ser financiados sus honorarios o sus incentivos con recursos entregados por FONDEF. Entonces la idea es que completen identificando el proyecto, el inicio y término del proyecto, y llevar un conteo de las versiones, porque en nuestra experiencia esta información cambia cada cierto tiempo. En la medida que ustedes incorporan una nueva persona, o sale alguien del equipo e incorporan a otro, o alguien, por ejemplo, aumenta su dedicación al proyecto, va a trabajar más tiempo, por lo tanto se le va a pagar más. Cualquier cambio de ese tipo va a implicar una nueva versión de este documento, por lo tanto igual es importante llevar un control de las versiones del documento. Lo que va a ocurrir es que si ustedes no mandan este documento, el analista no le va a poder aprobar gastos que tengan que ver con personal. Entonces es importante que lo manden antes de la primera declaración, donde ustedes incorporen gastos de personal, porque si no, no se los van a aprobar. También es importante lo que yo les decía, que cuando hagan cambios, se lo manden con anterioridad al analista para que lo pueda revisar, porque si ustedes empiezan a declarar a alguien que no está en la nómina, también va a ser rechazado. Entonces, acá tenemos todas las indicaciones de cómo completarlo. Individualizar a las personas, incorporar de qué persona estamos hablando, cuántos meses va a trabajar, y las horas que va a dedicarle al proyecto, y por supuesto el monto que se le va a pagar cada mes. Esto con la idea de que nosotros podamos ver que ustedes no están contratando más personas o incorporando al equipo de trabajo más personas, que el presupuesto la puede sostener. O sea, no tener un gasto en personal más allá de lo que ustedes tienen presupuestado en honorarios o en incentivos. Y el segundo documento que tiene que enviar cada vez que lo declare son los certificados de aporte. Como saben, los aportes se declaran a través de certificados. Todos los modelos de esta documentación ustedes las van a poder encontrar en el kit de inicio. Lo pueden bajar y trabajar cada modelo. Es importante que vayan manteniendo un adecuado control de los números, de las fechas. Es un poco, tal vez, trivial que yo les diga todas estas cosas, sin embargo, en nuestra experiencia suelen cometerse errores de ese tipo. Por ejemplo, en incorporar el periodo que están declarando, todas esas cosas finalmente pueden generar rechazos de forma de las declaraciones, lo cual genera demora en la aprobación de todos estos informes.
Como de los aportes en general son valorizados, es importante que nos cuenten cómo llegaron a esa valorización. Para eso son estos documentos de cálculo, son las memorias de cálculo. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual se está valorizando el aporte de la remuneración. Son personas que están contratadas en la institución y en el fondo como le dedican tiempo de su jornada para lo cual la institución le paga por trabajar, ustedes pueden un porcentaje de esa remuneración cargarla como aporte al proyecto. Entonces, ¿de qué manera se hace? Ustedes completan con los nombres de las personas y completan con la remuneración que le paga la institución a la persona por meses, por todo el periodo que nos están informando a nosotros. Y el total de esa remuneración le aplican el porcentaje que le está dedicando esa persona al proyecto. Entonces, si es alguien que le dedica un 25% de su jornada al proyecto, ustedes toman las remuneraciones, por ejemplo, de los últimos 4 meses, lo suman, le calculan el 25%, que es lo que ella se dedica a trabajar en este proyecto en particular, y ese vendría siendo el aporte a este proyecto. Eso era todo lo que tiene que ver con declaración de gastos. Cuando hablamos de rendición de cuentas es un proceso distinto. Hacemos tanto énfasis en separar y en entender que son dos procesos distintos, porque a veces cuando les llamamos y le decimos, ¿sabe qué, señor director de proyecto? Usted está al debe con su rendición de cuentas. Entonces nos dicen, no, pero si yo envié la declaración de gasto a través de la plataforma, entonces ahí como que empieza a haber una confusión entre lo que se entiende por declaración y rendición de cuentas. Entonces, como yo les decía, declaración siempre en su mente es a través de la plataforma. Y rendición de cuentas consiste en los documentos, en el respaldo a través de documentos. Por lo tanto, implica, como dice, como está descrito acá en la diapositiva, ir a ANID, a las oficinas de ANID, agarrar los archivadores, llevarlos a la ANID y que en oficina de parte se los reciban. Esa es la acción de rendir cuentas, llevar la documentación para que sea revisada en la ANID. Así de simple, llegar a la oficina de partes, que te timbren el papel recepcionado y uno ya es feliz porque rindió cuenta. Sin embargo, dada la contingencia y como ustedes saben, ANID está cerrada, nosotros temporalmente las rendiciones de cuentas las estamos recibiendo de manera digital. Acá es distinto a la declaración de gastos que yo les mostraba, donde ustedes tienen que ingresar la información llenando campo y haciendo una descripción en la plataforma. Acá tiene que venir toda la documentación escaneada. Cada factura, cada boleta. Si tuvieron que cotizar, escaneadas las cotizaciones. Si tuvieron que licitar, escaneada toda la documentación relativa a la licitación. ¿Ya? Es lo mismo que si ustedes tuviesen que llevar los archivadores a NID. Acá es lo mismo, solamente que va a ser escaneado. Para poder enviar luego toda esta información escaneada, tienen que ingresar a mesa de ayuda y ustedes van a encontrarse en el centro de ayuda un botoncito grande azul que dice envía tu rendición en línea. Profesionales de Fondef han preparado una guía cortita pero muy descriptiva del paso a paso de cómo enviar la rendición en línea. Nosotros les podemos hacer llegar a cada uno de los directores de sus equipos de trabajo este procedimiento para que ustedes lo tengan a mano. No es nada complejo, es bien autoexplicativo, sin embargo, si tuviesen alguna duda, no está de más que tengan este documento a mano. Cada rendición de cuentas tiene que venir acompañada de un formulario de rendición de cuentas, ¿ya? No se acepta ni para las instituciones públicas ni para las instituciones privadas una rendición de cuentas que no venga acompañado de este formulario. Se ve simple de completar, sin embargo, la recomendación que le hacemos a todos nuestros proyectos, sobre todo a los que están partiendo y que no tienen experiencia previa en esta acción, es que cuando hagan el primero, lo hagan en conjunto con su analista de cuentas, o lo preparen y se lo envíen al analista de cuentas, el primero al menos, para ver y verificar que esté correctamente completado. A este formulario de rendición de cuentas, que se tiene que completar todos los campos y venir adecuadamente firmado, tiene que venir un detalle, un Excel con todo lo que está, que compone la rendición, gasto a gasto.
pero este Excel ustedes no lo tienen que construir, tienen que bajarlo de la plataforma, ¿ya? Porque la idea no es que se pongan a digitar todos los gastos que implica la rendición de cuentas, sino que más fácil es descargarlo a través de la plataforma. Como ustedes solamente pueden rendir los gastos que fueron previamente aprobados por el analista en el proceso anterior, que es la declaración de gastos, estos gastos ya están en nuestra base de datos. Por lo tanto, la plataforma le da la posibilidad de bajar el documento en Excel, ahí, donde indica información histórica, cartolas, y ustedes van a descargar el Excel, que les permite descargarlo, arreglarlo un poquito y adjuntarlo al formulario de rendición de cuentas. Cada rendición de cuentas tiene que adjuntar ciertos anexos. Estos anexos están todos contenidos en el kit de inicio que les vamos a hacer llegar. Así que todos los formatos, los formularios, toda la documentación está en este kit de inicio. También está en nuestra página web. Quisimos hacer la distinción porque en este proceso de rendir cuentas hay muchas diferencias entre lo que tiene que enviar una institución pública y lo que tiene que enviar una institución privada a NID. Ambas tienen que generar la misma documentación. No es que la institución pública se libra de emitir alguna documentación. La única diferencia está en el envío. La institución privada tiene que enviar más documentación que la institución pública. La razón de esto es que las instituciones públicas están sujetas a revisiones de la Contraloría General de la República. Entonces lo que se entiende es que hay mucha información que la Contraloría les va a revisar directamente a las instituciones públicas. De ahí que no es necesario que envíen todo a la NID para revisión de nosotros. Entonces, este es una especie de checklist en el cual ustedes tienen que fijarse cada vez que envían una rendición de cuentas a la NID. ¿Bien? Como pueden apreciar acá, los anexos de la institución pública son harto menos que de las instituciones privadas. Sin embargo, como les decía, no significa que la institución pública no tenga que emitir toda la documentación que señala el instructivo. Tienen que tenerlas para efectos de posibles auditorías que les haga la Contraloría. Y la institución privada tiene que adjuntar todos estos anexos, por supuesto, dependiendo de las actividades que nos estén rindiendo. Ya. Mi presentación llegaba hasta ahí. Ahora, a continuación, vamos a ver el flujo de envío de la rendición de cuentas. Para eso los voy a dejar con mi compañero David Serna, que como les decía, él es el encargado de seguimiento y control de Fondef. David. Sí, hola, buenos días a todos. Espero que estén bien. Antes de comenzar me quiero sumar un poco a las palabras de Jimena que comentaba al principio, darle las gracias por su participación, un número muy alto el que tenemos hoy como participantes y eso habla muy bien de ustedes, de las ganas de querer participar con nosotros. Y nada, esta situación es compleja a nivel nacional y mundial y de verdad que es súper valorable por parte nuestra como equipo de que ustedes se den el tiempo de escucharnos y de participar de nuestro proceso y tratar de meterse un poco en este mundo complicado que es el tema del Fondef y de los proyectos en general. Así que esperamos que esta charla les sirva, que aprovechen el espacio de las preguntas. Veo nombre nuevo y nombre antiguo, así que esperemos que para la gente nueva trate de preguntar una mayor cantidad de cosas posible, trate de aclarar la mayor cantidad de temas posibles, y lo mismo para la gente que ya lleva un poco más de experiencia, que trate de actualizar los conocimientos y de ocupar este espacio que estamos dando para ustedes. ¿Se ve bien la presentación? ¿Ningún problema? Si alguien me puede confirmar, súper, gracias. Bueno, como comentaba Jimena, a mí me toca explicarle un poco el proceso, el flujo del proceso de rendición de cuentas. Explicarle un poco cuál es el paso a paso que lleva una rendición de cuentas desde que ustedes la envían al programa para que nosotros la validemos y después la NID de manera central la revise, los plazos que están asociados y cómo es todo el proceso para que ustedes también entiendan y le tomen el peso a la importancia de este proceso de rendición, que finalmente, como decía Jimena, es la única forma de ir rebajando deudas de su proyecto. Bueno, el primer paso sobre el proceso de rendición de cuentas lo hacen ustedes a través del envío de los formularios y anexos y documentos originales.
Aquí lo voy a ir explicando un poco mixeriado, en el sentido de que las instituciones privadas y las instituciones públicas es distinta la forma de rendir, en el sentido de la cantidad de documentos que nos tienen que presentar. Como comentaba Jimena en las diapositivas anteriores, las instituciones privadas tienen que enviarnos los documentos originales, además de los formularios y anexos correspondientes. En cambio, perdón, las instituciones públicas solo envían formularios y anexos respectivos. En este caso, como les comentaba, las instituciones públicas nos envían los formularios y los anexos respectivos al periodo correspondiente, y las instituciones privadas nos envían además los documentos originales, los documentos tributarios correspondientes, y todos los documentos anexos, ya sean cotizaciones, sean excepciones, autorizaciones que nosotros como programa le hayamos hecho, y toda la documentación en general que sea referente para el gasto. Aquí quiero hacer bastante hincapié, sobre todo para las instituciones privadas, que no sean, y perdón el presentarlo, es como un poco amarrete en enviar la documentación para la revisión de rendición de cuentas. Y me explico por qué. Porque entre más documentos ustedes envíen asociados a un gasto específico, más fácil va a ser la revisión para el analista de rendición de cuentas, y no va a tener que tal vez entrar a cuestionar algún documento o algún gasto respecto de lo que ustedes hayan hecho. Entonces, el tips que nosotros le podemos entregar es que traten de enviar la mayor cantidad de antecedentes posible. No se queden solo con el envío tal vez del documento tributario, ya sea factura, boleta, etcétera, y las cotizaciones o documentos de la licitación. Si ustedes tienen correo electrónico donde tal vez vengan otros antecedentes que sean necesarios o que ustedes consideren necesarios para la aprobación del gasto, sería bastante bueno que lo envíen. Así como les comento, evitamos muchas veces que se emitan preinformes o se emitan alguna observación que tal vez sea muy salvable antes de tener que pasar como por este proceso. Bueno, el envío actualmente con esta contingencia sanitaria se hace a través del link de la página web de Oficina de Partes, que ese link lo pueden encontrar en la página de la ANIT, o bien al correo oficinadepartes@anit.cl. Pero bueno, ustedes mandan la documentación original, los formularios de rendición de cuentas y los documentos escaneados a través de la mesa de ayuda de la página de la ANIT. Eso en este contexto actual. En el contexto normal que esperamos que se pueda dar en los próximos meses, ustedes van a tener que enviar esta documentación de manera original a nuestra oficina. Un detalle con esto de la situación mundial que se está viviendo, si bien ahora nosotros estamos recibiendo toda la documentación de manera digital a través de la plataforma, como les comentaba, toda esta documentación, una vez que esto ya se normalice, nosotros vamos a tener que recepcionarla igualmente de manera original, todos los documentos originales en nuestra unidad, en nuestra oficina. Así que, si bien a lo mejor estos primeros meses ustedes van a tener que estar rindiendo de manera digital, una vez que ya normalicemos la situación y podamos volver todos a trabajar a nuestra oficina, ustedes nos van a tener que hacer llegar esos documentos para poder hacer el proceso normal de rendición de cuentas, rebajar efectivamente la deuda, y esos documentos quedar en resguardo de nosotros como ANIT. Bueno, una vez que nosotros ya hemos recepcionado los documentos, ustedes envían los documentos, nosotros los recepcionamos en la oficina de partes de la ANIT, ex CONICIT, y luego de eso, estos documentos son derivados al programa respectivo. En este caso, son derivados al programa aquí FONDEF, o FONIS, FONDEF en este caso, y nosotros revisamos por parte del analista de cuentas respectivo a su proyecto, valida que la información que enviaron en la rendición de cuentas corresponda efectivamente a los documentos que ustedes ya declararon por sistema. Esto es muy importante. Uno de los principales también como motivos del rechazo o de la observación de rendiciones de cuentas que nosotros hacemos como en esta primera validación es porque nos están rindiendo a veces más gastos de los que corresponden. Esto va de la mano, como decía Jimena, de la declaración de gastos. Ustedes declaran una cierta cantidad de periodo, una cierta cantidad de monto, y ese monto aprobado es el que ustedes tienen que rendir. No pueden rendir un monto extra al declarado en plataforma, porque obviamente esos gastos, la unidad de rendición de cuentas no va a tener contra qué corroborarlo. Y si ustedes envían una rendición de cuentas menor a lo que está efectivamente declarado, obviamente se va a rendir o se va a revisar solamente el punto o los montos que están efectivamente rindiendo. Bueno, una vez que nosotros como programa validamos los formularios de rendición de cuentas y la documentación, se lo enviamos a esta unidad central dependiente del área de finanzas de la ANIT, y ellos recepcionan esta rendición validada por el programa, y pasa el proceso de la primera revisión de la unidad de rendición de cuentas. Esta primera revisión que se hace tiene un plazo máximo de 30 días. Esto da lo mismo para instituciones públicas o privadas. El plazo, como bien dice, son 30 días, lo que debiese demorar
en que ustedes puedan recibir finalmente una rendición de cuentas. Estos 30 días en la práctica no se cumplen 100%, porque desde que nosotros recibimos el formulario en la oficina de parte y es derivado a nuestro programa, pasan alrededor de 3 días, máximo 3 días, en que el analista de cuentas puede revisar que efectivamente lo que ustedes enviaron está correcto. Entonces, luego de eso se envía a la unidad de rendición de cuentas, y desde ese momento empieza a correr el plazo de los 30 días. En la práctica, en teoría, como les digo, ustedes debiesen al día aproximadamente 35, 40 desde que enviaron su formulario o sus documentos de rendición de cuentas, recibir un preinforme o recibir bien un informe final o alguna comunicación de parte de la unidad de rendición de cuentas respecto al estado de su rendición. Tal vez los que tengan un poco más de experiencia o que ya hayan tenido proyectos, en este momento se debe estar tirando un poco las mechas pensando que esos 30 días jamás se cumplen. Y sí, en la práctica cuesta un poco que se cumpla, pero estamos trabajando todo arduamente en la NIT para que estos plazos efectivamente se puedan ir cumpliendo. De todas formas, pasados estos 30 días, ustedes tienen alguna duda o tienen algún comentario o quieren saber en qué estado se encuentra su rendición de cuentas, pueden consultarle o pueden comunicarse con su analista respectivo del proyecto para ver la situación o ver en qué se encuentra cada cosa. Bueno, como les comentaba, si luego de la primera revisión, pasados estos 30 días, no hay observaciones por parte de la unidad de rendición de cuentas, se emite un informe final. El informe final, ¿qué es lo que dice? Es un documento que finalmente dice, el proyecto rindió X cantidad de dinero, fueron aprobados todos los gastos, y se emite este informe. Sobre todo para las instituciones públicas, que como les comentaba, nos envían solo el formulario de rendición de cuenta con los anexos respectivos. Este proceso de los 30 días o esta primera parte de revisión y emisión de un informe final es como lo que normalmente pasa. No hay mucho espacio de observaciones ni nada por el estilo. En cambio, las instituciones privadas, al ser una gran cantidad de documentos que nos tienen que rendir, no necesariamente después de estos 30 días se emite un informe final. Lo que pasa generalmente es que después de 30 días o después de esta primera revisión que hace la unidad de rendición de cuentas, emite un preinforme. ¿Qué quiere decir esto? Que encontró alguna observación en algún gasto, algún documento que faltaba o algo no quedó lo suficientemente claro y es necesario que eso se subsane o se responda por parte de los beneficiarios para poder finalmente aprobar el gasto. Esta emisión de preinforme, como bien dice ahí, llega por correo electrónico a ustedes como beneficiarios, y va asociado a un número de ticket, que ese número de ticket es actualmente el número que ustedes le asignan al sistema a su rendición cuando lo ingresan por la plataforma de mesa de ayuda financiera que está en la página de la NIT. Este sistema que se llama Sendex, que nosotros lo conocemos internamente como Sendex, a ustedes ingresan la documentación, como les comentaba, de la rendición de cuenta a través de esta plataforma, les va a asignar un número de caso, y que ese número de caso es el que finalmente le va a dar, o van a poder ustedes hacer la trazabilidad de todo el proceso de rendición de cuenta con ese número de caso. Entonces, como les digo, ustedes al día número 1, por decirlo así, ustedes van a enviar esta rendición de cuentas, se les va a asignar un número, y después al día 30, 35, 40, van a poder recibir un preinforme, o van a poder recibir un informe final, o van a poder ustedes mismos hacer seguimiento, como les comentaba, con ese número de ticket. Con ese número de ticket ustedes nos comunican a nosotros y podemos hacerle el seguimiento a esta rendición. Bueno, una vez que ustedes ya han recibido el preinforme, o en este caso poniendo que existe un preinforme, ustedes tienen 30 días de plazo para enviar la respuesta a observaciones. Esto es muy importante, que este plazo se cumpla, ya que nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia del FONDEF, que en este punto donde muchas veces las beneficiarias se pierden. Nosotros le enviamos el preinforme al director del proyecto, y muchas veces el preinforme queda ahí, muere un poco porque el director no baja la información al equipo administrativo, o porque el director nos proporcionó un correo electrónico que no es el que normalmente ocupa, por ende no lo revisa y el preinforme queda ahí. En esto me quiero detener y quiero hacer bastante hincapié, sobre todo a los directores que estén conectados o a los equipos que le puedan transmitir esto a sus directores de proyecto, que son ellos los responsables del proyecto en sí, tanto técnica como financieramente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las comunicaciones formales y de cobranza o de atrasos o avisos varios que nosotros vayamos a hacer de manera formal, van a llegar al director del proyecto, a su correo electrónico, las cartas, o como digo, o esta misma documento. Entonces son ellos quienes se tienen que ser responsables y estar constantemente pendientes de la información que ahí se entrega. Bueno,
Luego de estos 30 días de plazo, que idealmente sería que ustedes lo cumplieran en mucho menos tiempo y lo enviaran antes de estos 30 días máximo, ustedes lo envían a través de este mismo correo electrónico indicando el número de ticket a cual corresponde la respuesta que ustedes están entregando. Por ejemplo, ustedes se le asignó el número 328 a su rendición, les llega el preinforme con la información y con el número 328, y ustedes cuando responden a este mismo correo electrónico de rendición de cuenta, ustedes dicen que la respuesta que se está enviando pertenece al proyecto XX, número de ticket 328. Y así nosotros podemos hacerle seguimiento internamente, y además la unidad de rendición de cuenta lo puede asignar al número de ticket o a la carpeta de ese proyecto en específico. Bueno, una vez que la unidad de rendición de cuenta, o sea, que ustedes, perdón, respondieron estas observaciones realizadas por la unidad de rendición de cuenta y fueron recepcionadas nuevamente en nuestra oficina, la unidad de rendición de cuenta tiene un plazo de 60 días para emitir un informe final. O sea, para poder revisar toda la documentación que ustedes enviaron, todos los antecedentes nuevos que ustedes enviaron, y ver si efectivamente se subsana la observación levantada en la primera parte. Aquí también a lo mejor los más antiguos también deben estar tirándose un poco las mechas pensando que esos 60 días tampoco se cumplen. Efectivamente, no en todos los casos se cumple dada la alta cantidad o el alto flujo de rendiciones de cuenta que tenemos, pero también hay un compromiso de parte de la unidad de rendición de cuenta y del área de finanzas de la NIT de poder ir rebajando esos días y tratar de cumplirlo lo más cercano posible a esos 60. De todas formas, como les comento, si ustedes necesitan o quieren saber en qué estado se encuentra su rendición de cuenta, pasado este día 60, ustedes ya pueden empezar a presionarnos a nosotros o a consultar a su analista de cuentas respectivo para saber en qué situación se encuentra el estado de la segunda revisión. Disculpen. Y una vez que ya se ha revisado por segunda vez la unidad de rendición de cuentas, las observaciones que ustedes levantaron, ellos emiten un informe final. Dentro de este informe final puede ser que en el mejor de los casos aprobando todas las observaciones que ustedes, que se le hicieron en una primera instancia, o bien rechazando todas o alguna parte de las observaciones porque finalmente las respuestas que ustedes dieron no fueron suficientes para subsanar el gasto. Si bien el proceso, este es el proceso completo o el flujo como normal, aquí también ustedes tienen una última oportunidad de apelar al informe final en el caso de que tengan nuevo antecedente o de que no hayan podido subsanar en primera instancia estas observaciones. De todas formas, la apelación a un informe final está como fuera de este proceso como tal, como les comentaba, puede que sea incluso mucho más larga en cuanto a plazos si ustedes deciden apelar, y eso tampoco va de la mano con que finalmente les vayan a aprobar el gasto. Ustedes pueden apelar una vez más, como les comentaba, pero eso no necesariamente significa que vayan a finalmente aprobar el gasto. Entonces, también para que lo consideren, ustedes pueden apelar, pero puede que tal vez no cambie mucho la situación. Discúlpenme un pichito. Bueno, para comentarles con todo este proceso de cambio como tenemos actualmente, que es a través de la plataforma Sendex o de una plataforma virtual. Para las instituciones privadas, como les comentaba, si los respaldos que deben presentar son documentos originales en un proceso normal y después cuando nosotros volvamos a la normalidad, ustedes van a tener que enviar estos documentos físicos y además en el caso de que tengan observaciones van a tener que enviar la respuesta a nuestras oficinas que están ubicadas en Moneda 1375 a nombre de Cristian Cavieres, a la unidad de rendición de cuentas, y además indicando obviamente lo que les comentaba, el número de ticket. Es muy importante que ustedes puedan indicar el número de ticket a cual corresponde las observaciones que están respondiendo en este caso, o bien la documentación original que están enviando. Si no tenemos ese número de ticket, se nos complica mucho la situación y vamos a haber entrampado un poco todo el proceso, y estos días que yo les mencioné anteriormente de los plazos, tal vez se corran un poco más hasta que podamos identificar a qué número de ticket corresponde efectivamente los documentos que ustedes están enviando. Bueno, en el caso de que ustedes tengan que enviar documentación para respuestas de observaciones que no sea la original, porque por ejemplo, de repente en algunos casos de preinforme se les piden cotizaciones que no fueran enviadas, o documentos carta, o cosas por el estilo que no fueran enviadas en una primera instancia, que eso tal vez no necesariamente se envíe no necesariamente sea el envío de un documento original, ustedes lo pueden enviar por correo electrónico, solamente indicando el número de ticket. Pero si necesitan enviar documentos originales, ya sean informes de actividades o anexos que no venían en una primera instancia, ustedes van a tener que enviarlo a través de oficina de partes.
Y como tips, no dejar de hacer seguimiento a la rendición hasta que la totalidad del monto que ustedes hayan rendido esté aprobado o bien rechazado. Esto es muy importante porque, como les comentaba hace unos minutos, normalmente pasa que los proyectos envían la rendición de cuenta, envían los documentos y piensan que con eso ya está ok el proceso de rendición, que están aprobados todos los gastos o bien que ya cumplieron. Pero para que finalmente nosotros podamos cerrar este proceso o cerrar financieramente un proyecto, todos los gastos tienen que estar efectivamente rendidos y aprobados, o bien tienen que también estar efectivamente rendidos, rechazados y reintegrados esos montos rechazados. Entonces, como les digo, es muy importante que ustedes puedan hacerle seguimiento hasta que efectivamente tengan un informe final que acredite que se rindió todo el gasto y la situación total de todos esos gastos, para evitar que después tengamos desfase o que tengamos los proyectos descuadrados financieramente. Bueno, y aquí un tema que es súper importante, que hubo un cambio de normativa hace un par de años atrás en cuanto al proceso de rendición de cuentas. Este proceso de rendición de cuentas o rendición de cuentas pendiente y la exigibilidad de las mismas rendiciones de cuentas no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros como programa, ni tampoco algo que se le haya ocurrido a la NIT o a CONICIT en su momento, sino que es algo que está estipulado en la resolución número 30 de la Contraloría General de la República sobre rendición de cuentas de fondos públicos. En este caso, lo que dice esta circular, esta resolución de Contraloría, es que una vez que un servicio público traspasa dinero a otro servicio público o a otra institución pública o privada, tiene que obligar a esta institución a la cual les pasan los recursos que al mes 13 ya le hayan rendido la totalidad de los meses, de los primeros 12 meses. No quiere decir esto que ustedes tengan que gastar todo el dinero que nosotros les traspasamos en un año. Sino que ustedes nos tienen que rendir cuenta de lo que hicieron con el dinero durante los primeros 12 meses de ejecución. Entonces, como aparece bien ahí en la gráfica, nosotros en el mes 1 giramos los fondos, y luego de 12 meses desde la fecha del giro, al mes 13, disculpen, ustedes nos van a tener que rendir cuenta de todo lo que hicieron con el dinero durante esos primeros 12 meses de ejecución. Como les digo, no es necesario que se gasten todo el dinero. Si nosotros les transferimos, por ejemplo, 200 millones de pesos en el año o en el día 1, no es necesario que ustedes se gasten esos 200 millones de pesos en esos primeros 12 meses. Ustedes se pueden gastar 100 millones, 80 millones o 150 millones, y nos van a tener que rendir lo que hicieron efectivamente con ese dinero, con el dinero efectivamente ocupado. Es muy importante que tomen el peso de esta situación de la exigibilidad, de la rendición de cuentas, porque actualmente el castigo que tienen que los proyectos no rindan dentro y que no cumplan este plazo de los 13 meses es que bloquean a toda la universidad o a todas sus beneficiarias, si es que a lo mejor alguno no es de alguna universidad y tiene fundación o algún instituto, su institución beneficiaria no va a poder recibir fondos de ningún otro programa de la NIT. Esto quiere decir que no va a poder recibir dineros de Fondesit, no va a poder recibir dineros del FONDAP o de cualquier otro programa que también tengan proyectos vigentes. Entonces, como les digo, esto es muy importante porque la importancia aquí del trabajo finalmente como colaborativo y del trabajo en equipo a nivel macro, como institución, de tener que asegurar que yo como proyecto no voy a bloquear que el proyecto de mi compañero de investigación o del compañero de laboratorio o de alguna otra facultad no vaya a poder recibir los fondos. Entonces es muy importante que ustedes le tomen el peso, que ustedes puedan ir rindiendo de manera constante y que el mes 12 o el mes 13 en este caso, ustedes ya efectivamente hayan rendido o no hayan hecho llegar a nosotros como Fondef todas las rendiciones de los primeros 12 meses. Entonces, como les comento, como les digo, es súper importante que ustedes cumplan con este proceso para que así no bloqueen ni frenen la adquisición o la entrega de nuevos recursos para ninguno de sus compañeros de universidad o de beneficiarios. Bueno, y en este caso es para explicarle un poco cómo es el tema de las instituciones públicas versus las instituciones privadas. Como ustedes pueden ver, en el mes 1 nosotros le realizamos el giro de fondo al proyecto, y desde el mes 1 hasta el mes 12 las instituciones públicas van a tener que declarar y rendir. Declarar a través de la plataforma web y después rendir a través de los formularios y envío de anexos respectivos, también a través de la mesa de ayuda o la página web de la NIT en este caso. Entonces, como bien aparece ahí, ustedes van a tener que ir declarando y rindiendo todos los meses, todos los primeros 12 meses, porque después en el mes 13 ya se va a hacer exigible u obligatorio el envío de estas rendiciones de cuentas.
Si ustedes al mes 13 no han enviado alguno de esos meses o todos los meses, toda la institución a la cual ustedes pertenecen no van a poder recibir nuevos giros de fondo, de cualquier programa, no solamente de nosotros como FONDEF. Entonces, ahí radica la importancia de esto, y tal vez para la gente que ya tiene un poco de experiencia en el FONDEF, directorio o equipo de administrativo, van a entender un poco del por qué en algunos momentos del año los analistas del FONDEF se comunican constantemente con ustedes, o yo mismo pidiéndole que por favor se pongan al día con este tema de las rendiciones de cuentas pendientes, porque están bloqueando a su universidad para poder recibir nuevos giros. Y ahí incluso muchas veces empiezan como las peleas dentro de los equipos investigadores. Muchas veces incluso nos han llamado otros investigadores que no tienen proyectos con nosotros, sino que tienen de otros programas, a retarnos a nosotros del por qué nosotros como programa FONDEF tenemos bloqueado la realización de algún giro, siendo que esto es un tema muchas veces interno de cada universidad. Y en el caso de las instituciones privadas, si bien se sigue el mismo proceso de que también al mes 13 se hace exigible los 12 meses anteriores, aquí hay un cambio porque las instituciones privadas nos declaran a nosotros por plataforma web cada 6 meses. Entonces, para las instituciones privadas tendrían que tener estos 2 periodos declarados, el primer semestre y luego el segundo semestre, y rendidos ambos semestres para que tampoco caigan en atraso o para que tampoco frenen la realización de giros a otros proyectos de su institución. Bueno, esto mayormente en cuanto al proceso de rendición de cuentas. Ahora les voy a comentar un poco sobre las particularidades para la adquisición y contratación de productos, bienes o servicios para su proyecto. Aquí también tengo que hacer una distinción y voy a ir explicando por separado cuáles son los requisitos o cuáles son la forma de comprar o las cosas que se tienen que fijar para poder comprar tanto para instituciones públicas como para instituciones privadas que obviamente tienen una forma distinta de comprar. En caso de las instituciones públicas, obviamente tienen que seguir todo lo que se indica en la ley de compras públicas. Esto a través, obviamente, de mercado público, cumpliendo los requisitos para los montos específicos de las 3 UTM, o bien cuando se hace convenio marco, o cuando se tiene que hacer una licitación para una compra específica. Nosotros como FONDEF, o como ANIT en general, obviamente no estamos autorizados ni capacitados para hacer excepciones a este proceso de compras públicas, porque el regirse por una ley obviamente nos supera a nosotros y a cualquier otro servicio público en cuanto como al poder que tenemos para poder hacer excepciones respecto a esto. Si bien, como le digo, no existen, o no nosotros como programa ni como servicio podemos hacer excepciones, las únicas excepciones que hay son las que se indican en la ley de compras públicas. Así que, como siempre les comentamos, cuando nos hacen este tipo de preguntas, nosotros los derivamos a que vayan a consultar a la unidad de compra respectiva de su institución para que ellos los puedan orientar un poco más de cómo son los procesos internos muchas veces si tienen que saltarse este proceso de compra a través de licitaciones o a través del mercado de compras públicas. Bueno, no así para las instituciones privadas, como les comentaba, porque ya que ellos no se rigen por la ley de compras públicas y cada universidad o cada beneficiaria privada tiene sus propios procedimientos y su propia forma de comprar, nosotros aquí sí tuvimos que estandarizar un poco la situación y darle una cierta normativa o cierto margen de acción para poder realizar estas compras. Nosotros primero identificamos que para compras directas, que no necesitan cotizaciones ni nada por el estilo, sino que ustedes pueden comprar directamente, son compras que se van entre 1 peso y 1 millón de pesos, IVA incluido. En este tramo, ustedes van a poder hacer todas las compras que necesiten o que estimen pertinentes sin la necesidad de tener que tener cotizaciones. Otro punto u otro tramo son para compras que van entre 1 millón, 1 peso y hasta 15 millones IVA incluido. Para ese tramo ustedes van a tener que necesariamente tener 3 cotizaciones. Y en el caso de que tengan que hacer compras superiores a 15 millones o iguales o superiores a 15 millones y 1 peso IVA incluido, necesariamente van a tener que hacer una licitación pública nacional. Bueno, en cuanto a las 3 cotizaciones, obviamente estas 3 cotizaciones tienen que ser de proveedores distintos, tienen que ser cercanas entre sí, no más allá de 3 meses, si mal no recuerdo, entre las 3 cotizaciones, y obviamente en las cotizaciones tienen que aparecer todos los productos, bienes o servicios que ustedes van a adquirir. Por ejemplo, si ustedes van a adquirir un computador y un software aparte, en las 3 cotizaciones tienen que venir obviamente cotizado el computador y el software aparte. No puede venir en una cotización solo un computador sin los software y en las otras 2 cotizaciones venir el computador y el software. En ese caso, la compra del software estaría fuera de regla porque no está cotizado en 3 lugares diferentes.
En el caso de una licitación pública nacional, los requisitos o los documentos que se piden están estipulados en los instructivos de rendición de cuentas, que ustedes van a poder leer en detalle. Está estipulado todos los requisitos que tienen que cumplir, toda la documentación que nos tienen que enviar a nosotros para que la licitación pública nacional sea válida ante la ANIT. Otro punto importante, y que lo tienen que cumplir tanto instituciones privadas como instituciones públicas, es que en el caso de que se quieran contratar a sí mismos, ¿qué quiere decir esto? Que quieran o necesiten un servicio o un producto que ofrece la misma universidad, pero otra unidad distinta a la donde desarrolla el proyecto, ustedes pueden hacerlo. En ese caso, nos tienen que enviar una solicitud previa a la realización de ese gasto, una solicitud formal a nosotros como programa, adjuntando además 3 cotizaciones de distintos proveedores. Obviamente, entre esos proveedores tiene que estar la unidad de la universidad que quiere hacer el servicio o que necesita vender este servicio o este producto, y así nosotros podemos identificar que efectivamente se cumplan los valores de mercado o que esté bien dentro de todo, que ustedes se autocontraten o que autocontraten a la misma beneficiaria. Bueno, para las instituciones privadas, nosotros también les damos la opción de tener excepciones a la realización o al procedimiento de tener cotizaciones o bien de realizar una licitación pública nacional. Y las 3 excepciones que nosotros les damos son las siguientes. Primero, un proveedor único. Obviamente, si hay un producto, bien o servicio que solo lo tenga un proveedor, ya sea a nivel nacional o a nivel de macrozona, entiéndase Sudamérica, o bien el continente, o incluso a nivel mundial, si es solo un proveedor, obviamente nosotros no le podemos pedir más cotizaciones o no vamos a pedirle que hagan una licitación pública a sabiendas de que solo hay un proveedor. En ese caso, lo que nosotros les pedimos es que, en el caso proveedor único, nos envíen 2 cartas al momento de rendir cuentas. Esto es el momento de cuando ustedes envían todos los documentos originales a nuestra revisión, en el caso de las instituciones privadas. En este caso, cuando es proveedor único, lo que ustedes tienen que hacer al momento de rendir cuentas es enviar una carta del director del proyecto indicando los motivos por cual es necesario contratar este producto, bien o servicio específico, y además una carta del proveedor en la que acredite que ellos son proveedores únicos, valga la redundancia, de ese producto, bien o servicio, e indicando además la zona en que son el proveedor único. Tal vez sean proveedor único a nivel nacional, o a nivel, como le digo, de una macrozona, entiéndase Sudamérica, por ejemplo, o a nivel de continente entero, o a nivel mundial. No nos sirve que sea como un proveedor único solo en una región específica. En ese caso, sí o sí van a tener que tener las cotizaciones, o sí o sí van a tener que hacer una licitación. Por ejemplo, muchas veces nos preguntan de universidades de regiones que nos dicen, mira, ¿sabes qué? Este es el único proveedor que existe en la región del Biobío, por decir algo. En ese caso, para nosotros no es un proveedor único, obviamente, sino que ahí nosotros les pedimos que tengan que tener las cotizaciones o bien los documentos para hacer una licitación según el tramo de compra. Otro motivo por el cual nosotros hacemos excepciones es por proveedor por confianza, seguridad o especialización. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ya tienen un proveedor que tengan experiencia trabajando con ellos y que les asegure cierta calidad o cierto servicio bueno, ustedes pueden contratarlo directamente, siempre y cuando, al momento de rendición de cuentas, el director del proyecto envíe una carta formal indicando el motivo y la necesidad del por qué era necesario, para la redundancia, contratar con ese proveedor de confianza, seguridad y especialización. Puede ser que incluso usted, en este caso, el proveedor le asegure un buen servicio postventa, o le haga un precio preferente, etcétera, etcétera. Todas esas razones ustedes nos tienen que especificar en esa carta y enviarlo al momento de rendición de cuentas. Nosotros entendemos muchas veces que esto del proveedor de confianza y seguridad y especialización es muy importante para ustedes, porque sobre todo en equipo de investigación ya llevan años trabajando con algún proveedor de reactivos o de algún producto en específico o de animales, etcétera, etcétera, y en ese caso nosotros aceptamos que ustedes puedan contratarlo directamente, sin la necesidad tal vez de tener cotizaciones o en este caso de pasar por una licitación. Y el último caso que nosotros podemos identificar es el proveedor recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted o su universidad le compra recurrentemente a un proveedor específico cierto tipo de materiales o productos, lo que pueden hacer para tener que no estar haciendo cotizaciones siempre, no tener que estar cotizando durante un año o haciendo licitaciones durante un año, nos pueden solicitar una vez al año a nosotros autorización para que durante un año calendario
no, ustedes no tengan que pasar por el proceso de cotización ni licitación. Entonces, para eso ustedes nos tienen que enviar, antes de la realización de ese gasto, o de esos gastos, un documento formal donde nos envíen 3 cotizaciones, obviamente con una donde aparezca el proveedor recurrente, y los motivos y razón por el cual necesitan contratar con este proveedor recurrente. Nosotros analizamos el caso y si consideramos que está ok, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a aceptar, y durante un año calendario vamos a aceptar que le puedan comprar a un proveedor X durante ese año, sin la necesidad de pasar por cotizaciones y o licitación. Bueno, ahora pasamos a los ítems financiables. Bueno, aquí yo siempre les pregunto si hay gente nueva en los proyectos. Como no me pueden contestar, asumo que sí, porque por lo menos como les comentaba, por los nombres que vi, sí veo nombres nuevos, así que para comentarle a estas personas sobre todo, hasta hace un par de años atrás nosotros teníamos una forma de dividir los ítems que era distinta a la que les voy a mostrar actualmente. Era mucho más desagregada y que podía incluso a veces prestarse un poco para confusión en algunos ítems específicos. Pero ahora, desde el año pasado, si mal no recuerdo, claro, del año pasado, se cambia la forma y se agrupan estos ítems, o estos grandes, o estos muchos ítems que teníamos, en 5 grandes bolsas de ítems que se los voy a pasar a explicar ahora. El primero es gasto en personal. Nosotros englobamos todo lo que era el pago de honorarios, incentivos y remuneraciones en un solo gran ítem que es gasto en personal. Y el ítem gasto en personal engloba lo que anteriormente era el ítem honorario, que es personal contratado específicamente para el proyecto. Incentivos, personal contratado por la institución, que es parte de un subsidio que nosotros le entregamos a ustedes, y remuneraciones, que es el personal contratado por la institución beneficiaria o el aporte que hace la institución beneficiaria al proyecto como tal. En el ítem honorario, si bien lo que uno tiende a pensar es que necesariamente se paga, o el subítem en este caso honorario, que inmediatamente se paga con boleta de honorario, no necesariamente es así. Lo que quiere decir, como bien dice su nombre, es que es personal que efectivamente está contratado para la ejecución del proyecto. Puede que ustedes lo contraten mediante el pago de una boleta de honorario, o bien puede que ustedes lo contraten por obra o servicio y que le paguen mediante una liquidación de sueldo. El incentivo, en este caso, el subítem de incentivo, es personal que está contratado previo al inicio del proyecto por parte de la beneficiaria. Entonces, ahí en ese caso nosotros no les financiamos el sueldo completo a esta persona, sino que financiamos solo una parte de su sueldo, que sería un incentivo de participación al proyecto como tal. Otro gran ítem es el ítem de equipamiento o equipo, que sigue tal cual la nomenclatura anterior. Otro, infraestructura y mobiliario. Si bien aquí en el ítem infraestructura y mobiliario nosotros no financiamos la construcción de un edificio entero, sino que financiamos adecuaciones a espacios físicos ya existentes dentro de su universidad o su beneficiaria. Entonces esto es muy importante que también lo consideren, que lo tengan como claro, que nosotros como Fondef no financiamos como en la antigüedad construcciones de edificios o de oficinas enteras nuevas, sino que a un espacio ya existente nosotros le financiamos que lo puedan readecuar para que se adapte a las necesidades del proyecto. En cuanto al ítem equipamiento, un punto muy importante es que ustedes no pueden comprar nuevos equipos, aunque estén incorporados en la planilla de costo, en los últimos 4 meses de ejecución del proyecto. Esto es muy importante que lo tengan claro, porque normalmente los proyectos, cuando se ven, incluso cuando ya les va quedando un poco de dinero como libre o disponible en los últimos meses, nos preguntan, oye, ¿puedo comprar un computador? ¿Puedo comprar una impresora? ¿Puedo comprar algún otro equipo para dejarlo casi dentro del laboratorio? Y la respuesta que nosotros entregamos normalmente es no, no se puede comprar un equipo dentro de los últimos 4 meses de ejecución del proyecto, por la lógica de que se entiende que a esa altura del proyecto ustedes ya debiesen tener los experimentos realizados o los estudios realizados, y no es necesario la incorporación de un nuevo equipo para poder lograr los resultados como tal. De todas formas, obviamente nosotros podemos hacer excepciones y se analiza el caso a caso de si es necesario hacer alguna excepción a este tema. De todas formas, esto de los ítems, equipo, lo van a poder ver tal vez más en detalle con Alfredo cuando parta la charla de la parte técnica. Aquí hay un cambio muy importante en comparación a los concursos anteriores para la gente que ya llevaba proyectos, que es el ítem gasto de operación. Para la gente nueva, para que entiendan un poco, todos esos subítems que están escritos ahí son los ítems anteriores que estaban separados o que se trataban de manera separada y que hoy en día con estos cambios que nosotros realizamos quedan todos englobados solo en el ítem gasto de operación.
ya sean materiales fungibles, software, subcontratos, pasajes, viáticos, propiedad intelectual, seminario, publicación, difusión, capacitaciones y gastos generales. Como les digo, todos estos gastos o todos estos ítems que antes se trataban de manera separada, hoy en día se engloban en una sola gran bolsa, que es el ítem gasto de operación. Y el último ítem, que es el gasto de administración superior, o gasto de administración indirecto, que también se conocen en otros programas. Este ítem es súper importante, ya que es un ítem que nosotros les damos, o una parte del proyecto que nosotros le pasamos a la universidad, por el hecho de administrar o de llevar la ejecución de su proyecto en específico. Como bien dice ahí, el máximo es el 12% del total del subsidio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes del total del subsidio adjudicado, un máximo del 12% lo van a poder destinar a ese ítem. No quiere decir esto que ustedes vayan a tener que destinar el 12% necesariamente. Ustedes pueden destinar como proyecto un porcentaje mucho menor a ese, pero lo que sí les quiero comentar es que este porcentaje, o el cual ustedes destinen finalmente, tiene que estar conversado con su universidad. A nosotros muchas veces nos ha pasado que empiezan a haber como peleas o roces muchas veces entre los equipos de investigación y las universidades por el porcentaje que finalmente van a decidir o que van a dejar en este ítem. Y nos piden casi que nosotros seamos mediadores en esos conflictos muchas veces, y nosotros no podemos o no nos metemos mayormente en el porcentaje final que ustedes van a destinar, porque entendemos que eso es una responsabilidad o que es una decisión que tienen que tener ustedes como beneficiarios y como equipo de proyecto. Nosotros incluso el porcentaje podría venir en cero por parte de una universidad que dijera, una beneficiaria, perdón, que dijera, nosotros no queremos gasto de administración superior y se lo pasamos íntegro al proyecto. En la práctica creo que lo he visto una vez en todos mis años que llevo en el FONDEF, pero como les digo, ustedes como equipo de investigación con la beneficiaria son libres de decidir finalmente cuál es el porcentaje que van a destinar para este ítem. Y este gasto de administración superior tiene un tratamiento especial, por decirlo así, o está mucho más reglado en comparación a años anteriores en la documentación que nos tienen que respaldar y en los gastos que nosotros aceptamos finalmente como gasto de administración indirecto. Tal vez para la gente que ya lleva más años trabajando con nosotros, entiende que hasta hace un par de años atrás nosotros solo pedíamos una planilla en la cual ustedes nos decían, un formulario en el cual ustedes nos decían, esto es lo que efectivamente nos gastamos, y listo, no nos presentaban mayor detalle de documentos ni nada por el estilo, y nosotros aceptábamos de buena fe de que los montos que ustedes estaban declarando y que estaban rindiendo en ese ítem específico, efectivamente se lo habían gastado de esa forma. Pero en los últimos años, y por una auditoría que nos realiza la Contraloría General de la República, nos recomienda que endurezcamos un poco, por decirlo así, la forma en que le hacemos el seguimiento y el control a este ítem específico, y desde ahí nace el cambio, finalmente, que le voy a mostrar ahora de cómo se declaran y se rinden este gasto de administración indirecto o superior. Bueno, obviamente ahora está mucho más reglamentado este tema y está mucho más cuidado de los gastos que nosotros podemos aceptar. Ejemplos de tipo de gasto indirecto que nosotros aceptamos actualmente son gastos en servicios básicos, luz, agua, gas, calefacción, u otros que ustedes como beneficiaria incurran para la realización de este proyecto. Otro gasto es el personal destinado al proyecto, el personal de apoyo que no esté declarado dentro del personal estable del proyecto. Esto es muy importante, sobre todo para las universidades más grandes que tienen equipos de investigación centralizados, equipos de seguimiento y control de proyectos centralizados, que los pasan a estas personas como personal del proyecto, lo ingresan como personal honorario o como personal de incentivo, y en paralelo, en algunos casos no han querido a esas mismas personas declarar como gasto de administración indirecto. En este caso, eso está prohibido. Si ustedes van a decir que, por ejemplo, Juanita Pérez participa como parte de, o lo quieren cargar al gasto de administración indirecto, Juanita Pérez no va a poder participar en un proyecto en específico como parte del staff estable del proyecto en cuestión. Otro gasto es el gasto de línea de comunicación, telefonía, internet, etc. Nosotros financiamos también de que ustedes como proyecto puedan incurrir gastos de telefonía e internet, como les comentaba, para la realización del proyecto en específico, y eso nosotros lo aceptamos dentro del gasto de administración indirecto, dentro de este 12%. Y servicios varios, aseo, seguridad, etc. Finalmente, como para que entiendan un poco, todos estos gastos de administración indirectos es todo lo que la universidad incurre o todos los gastos que se puedan incurrir para que el proyecto funcione o tenga una vida de manera sin problema.
Bueno, otro ejemplo son los pagos de otros gastos que realiza la institución beneficiaria de gestión indirecta del proyecto. Y actualmente el gasto de administración indirecto o gasto de administración superior se rinde de la siguiente forma. Ustedes van a tener que rellenar esta documentación, este anexo, perdón, este certificado. Bueno, en el kit de inicio, que les voy a mostrar un poco más adelante, aparecen todos estos documentos para que ustedes los puedan bajar en formato PDF. Si bien el formato PDF a lo mejor me van a decir, oye, pero no lo voy a poder rellenar. No, en este caso sí lo van a poder rellenar porque como aparece ahí en esos cuadritos, son de autollenado. Entonces ustedes a través del PDF lo rellenan y van a poder enviar o imprimir esa documentación y enviarlo a nosotros. Este cambio del gasto de administración indirecto y este certificado en específico ahora es de manera transversal para todos los programas de la NIT. Así que si ustedes tienen otros proyectos en otros programas, también se van a encontrar con este certificado y con estos documentos. Y además del certificado que les mostré recién, van a tener que enviar una planilla de cálculo asociado a todos los gastos que ustedes vayan a declarar. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes nos van a declarar una factura por luz, agua, gas o lo que sea, ustedes van a tener que identificar en esta planilla de cálculo los gastos asociados. Bueno, aquí en este caso específico hay un ejemplo con personal de proyecto. En este caso también, si ustedes van a identificar que, por ejemplo, Andrés Saavedra, o en este caso Felipe Vera, participa como personal indirecto del proyecto, ustedes lo pueden incorporar ahí, indicando el monto cuál está destinando, o el monto total cuál está destinando como gasto de administración indirecto, y el porcentaje de dedicación. Un ejemplo como más claro tal vez de personal que participa como gasto de administración indirecto, normalmente las universidades o las beneficiarias declaran al personal que trabaja en las unidades de compra, en las oficinas de compra y de adquisición, como este personal trabaja para muchos proyectos o para una facultad entera normalmente, o en algunos casos algunas beneficiarias a nivel central trabaja para toda la universidad o beneficiaria, declaran a esta persona, por ejemplo, a Felipe Vera con su sueldo y dicen que él participa un 5% de la dedicación total de su trabajo, lo dedica al proyecto en específico. Entonces, ahí ponen el monto del sueldo que ganan mensualmente, le aplican el porcentaje de dedicación y ese sería el total de gasto asociado al gasto de administración indirecto. Bueno, en la planilla de cálculo, obviamente ustedes van a tener que identificar al proyecto en específico como tal, a través de la institución, código, el programa de la NIT, al cual corresponde, que en este caso es el FONDEF, y el periodo informado. El gasto de administración indirecto, al igual que cualquier otro gasto también, que se me olvidaba comentarles, obedece una lógica que es que ustedes lo pueden declarar cuando el gasto efectivamente se haya realizado. Al igual que todos los gastos, obviamente, que nosotros podemos aceptar. Por ejemplo, ustedes no me pueden declarar un gasto de personal que sea de manera anticipada. Ustedes no podrían estar declarando, por ejemplo, ahora gastos de personal de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2020, porque obviamente no hay certeza de lo que vaya a pasar en esos meses, y puede ser que la persona, a lo mejor ustedes le paguen ahora, y la persona se vaya, renuncie del proyecto, y no van a tener cómo recuperar esos fondos. O lo mismo con a lo mejor la adquisición de un equipo o algo, ustedes no van a poder declarar un equipo si efectivamente no lo tienen recibido en sus instalaciones. Porque pueden pasar mil inconvenientes, y que han pasado anteriormente en otros proyectos, que finalmente esa plata la terminan perdiendo y la tienen que restituir a nosotros. Entonces, como les digo, finalmente todos los gastos, y estén específicamente del gasto de administración indirecto, se tiene que declarar de manera vencida. Pasa un mes vencido y ustedes lo pueden declarar. Por ejemplo, si ustedes o su proyecto lleva un año de ejecución, ustedes podrían declarar un año de gastos de administración indirecto o gastos de administración superior. No hay una fórmula específica o no hay un método específico para poder, en cuanto al tiempo de cuál es lo más recomendable declarar este gasto de administración indirecto. Hay universidades que lo declaran, o beneficiarios que lo declaran 2 veces, una vez al mes 12 y el otro al mes 24. Hay beneficiarios que lo van declarando de manera mensual o semestral, dependiendo de cómo sea cada uno. Ahí nosotros lo dejamos como en libertad de acción a ustedes. Nosotros de todas formas les recomendamos que lo vayan declarando de manera anual. Quiere decir esto que una vez al año ustedes nos declaren la mitad del gasto de administración indirecto que tengan asociado, o el monto que tengan asociado a ese ítem, y después el mes 24, cuando ya esté terminando su proyecto, la otra mitad que corresponde. Bueno, y además de esta planilla que les mostraba hace unos minutos, y del certificado que también les mostré, para respaldar los gastos de administración indirecto, ustedes van a tener que enviar la siguiente documentación.
el formulario de rendición de cuenta, que eso es lógico que tiene que venir en cada rendición de cuenta. Además, los detalles de los gastos, documentación sustentable o documentación tributaria, facturas, boletas, etcétera, etcétera. Planilla de cálculo, que fue la que les comentaba. Informe de actividad en el caso de que vayan a declarar personal asociado al gasto de migración indirecto. Como les comentaba, si a lo mejor van a declarar que Felipe Vera participó de un 5% como gasto de administración, van a tener que hacer un formulario de actividades para esta persona, indicando cuáles fueron las funciones que él prestó para el proyecto, por ejemplo, tramitación de compras asociadas al equipo no sé cuánto, etcétera, etcétera, y el formulario de recepción de fondos. Bueno, ya me salto aquí al término del proyecto, a 30 días después del término del proyecto, y solo como para comentarles cuáles son los datos para la realización del reintegro de fondos. Si su proyecto terminó y no se alcanzaron a ocupar todos los fondos, o finalmente por planificación no ocuparon todo el dinero total del subsidio, ustedes, la parte que no ocuparon, van a tener que reintegrarlo a nuestra cuenta, obviamente, porque se entiende que ese dinero no fue utilizado y que es necesario que sea devuelto a nosotros. Ahí están los datos de la cuenta. Para realizar el depósito, puede ser una transferencia electrónica o bien un depósito en efectivo en una sucursal del banco. No hay problema por ninguna de las dos opciones. Y la forma o los dos casos en que ustedes tendrían que reintegrar fondos, obviamente es el saldo no declarado en plataforma. Para ambas instituciones, esto es a los 30 días después del término del proyecto formal en plataforma, ustedes tienen 30 días para reintegrarnos ese dinero. De todas formas, nosotros, una vez que termina el proyecto y pasados esos 30 días, vamos a estar constantemente solicitándole mediante carta que reintegren esos fondos. Y en el caso de las instituciones privadas, si hay un informe final de la revisión de la documentación que indique que tengan que hacer el reintegro de fondos por gastos rechazados porque no se cumplieron con todos los requisitos para poder aprobar un gasto, también van a tener que reintegrar esos fondos. Esta parte de los reintegros por gastos rechazados para las instituciones privadas tal vez toma un poco más de tiempo, no es tan inmediato como termina el proyecto y a los 30 días ustedes tienen que enviar este reintegro, porque, como les comentaba anteriormente, el proceso de rendición de cuentas es un poco más largo, toma un poquito más de tiempo, y puede que a lo mejor al día 180 o al día 150 del término del proyecto ya se emita un informe que se diga este proyecto cumplió con todo y se rechazaron finalmente estos gastos que tienen que ser reintegrados. Entonces, en el caso de las instituciones privadas, incluso puede haber más de un reintegro de fondos. El reintegro de fondos como normal, que es el saldo no utilizado, y además puede que se sume un otro reintegro de fondos que sea por gasto rechazado. Entonces, para que tampoco se asusten mucho, si bien me estoy saltando 2 años de tiempo, o más, tal vez, o en algunos casos un poco menos, dependiendo de la duración de su proyecto, pero para que también lo tengan claro que puede que en algún momento le llegue más de una carta solicitando reintegros de fondos a las instituciones privadas por saldos distintos, un saldo no utilizado y otro por un saldo rechazado. Bueno, es muy importante además, se lo vamos a ir recalcando con el pasar del tiempo, que una vez que ustedes realicen este reintegro de fondos, ya sea por transferencia electrónica o bien el depósito en una cuenta, nos envíen copia de ese reintegro o copia de ese comprobante para nosotros poder efectivamente indicarle esto a tesorería de la NIT y que efectivamente se rebaje la deuda. Porque lo que nos pasa actualmente es que los proyectos realizan la transferencia electrónica o realizan el depósito, pero no nos informan. Entonces, ese dinero que si bien nosotros podemos identificar que entró a una cuenta nuestra, no tenemos la claridad de qué proyecto corresponde y no podemos finalmente aplicarlo a ese proyecto y el proyecto queda con una deuda igual. Y ese dinero que está como en esta bolsa o en esta cuenta queda sin identificar y nosotros no lo podemos asignar a ningún proyecto en específico. Bueno, y como les comentaba Jimena también al principio, dentro de las buenas prácticas que nosotros tratamos de implementar o tratamos de ir mejorando año a año, está esto de la incorporación de un kit de inicio de proyectos para FONDEF. Nosotros identificábamos hace un tiempo que una de las falencias que teníamos era que los proyectos no tenían toda la documentación o todos los formularios consolidados en un solo lugar. Entonces, ahora nosotros generamos toda la documentación necesaria, todos los anexos, todos los formularios para que ustedes los puedan tener y además una serie de guías para que también a ustedes como proyecto les sea mucho más fácil poder entender un poco este mundo del FONDEF, un poco entender este sistema o los distintos sistemas que tenemos nosotros para que también les sea tal vez más fácil para ustedes poder entrar a todo este proceso, a todo este mundo medio burocrático que significa la gestión de un proyecto. En una primera instancia ya se le envió este kit de inicio a todos los directores de los proyectos,
adjudicado aquí en el concurso del IT19, pero a medida que los proyectos vayan ingresando nuevamente su fecha de inicio en plataforma y que se vaya formalizando el inicio del proyecto, se les volverá a reenviar a los directores del proyecto este link para que ustedes puedan descargar la documentación. De todas formas, esta presentación obviamente se la podemos reenviar a todos ustedes para que tengan el link y puedan ir pinchando y puedan ir bajando la documentación. Les voy a mostrar cómo es, esperemos que no falle nada, pero les voy a ir mostrando cómo es la plataforma para que la vayan conociendo y puedan ir viendo de qué manera está ordenada. Bueno, ustedes pinchan ahí. Ya. Ustedes pinchan y se les va a abrir la siguiente página web, que los va a llevar a donde está todo el kit de inicio de la plataforma, o sea, de los proyectos Fondef. Ustedes van a poder ver que aquí el kit de inicio de proyectos Fondef está separado en dos pestañas, en dos aspectos. Uno del kit de inicio de los aspectos financieros y de los aspectos técnicos. Voy a empezar con el de la parte financiera, para que ustedes lo puedan ir viendo. Bueno, en primera instancia, en la parte de del kit de inicio de la parte financiera, están los formularios de UCR y los anexos correspondientes. Como les comentaba, todos los anexos que ustedes los van a poder revisar, los van a poder pinchar. Ustedes van a poder bajarlo, como les comentaba, y van a poder ver la documentación. Como ven, desde esta página web van a poder bajar todos los documentos, los formularios, en el formato que ustedes sea necesario para que los puedan rellenar. Para mostrarles otro. A ver, este es el cronograma, que es lo más próximo que van a tener que rellenar desde la parte financiera y van a tener que enviar. Bueno, como ven, ustedes van a poder bajar todos los documentos. Uy. Eso como primera parte. Luego está el instructivo de rendición de cuentas. Este es muy importante que lo puedan leer. Sí. Que es muy importante que los puedan leer y que puedan darse el tiempo de ir identificándolo. Como ven, está todo lleno de comentarios y lleno de instrucciones para que sea mucho más fácil el llenado para ustedes. Obviamente después, si tienen dudas o comentarios, lo pueden ir viendo con su analista en específico a través de la ejecución del proyecto. Pero en esta plataforma, como les comento, está como todo muy, muy detallado y hemos tratado de hacer la mayor cantidad de documentos y de instructivos para que les sea mucho más fácil a ustedes, o que cualquier duda que tengan la puedan tratar de solucionar yendo a esta página web y buscando dentro de los distintos documentos. Bueno, un tercer punto es el proceso y pasos varios para la parte financiera. Ahí ustedes van a poder encontrar documentos que les faciliten la vida, como les digo, a través de la plataforma de SMAC. Tal vez no todos han tenido acceso a una de las plataformas de seguimiento y control de los proyectos, si bien es una plataforma que tal vez visualmente no es muy amigable, porque por los colores y ese tipo de cosas, pero en realidad es muy fácil de ocupar, no tiene gran dificultad de llenado ni dificultad de navegación, así que por ese lado no debiese ser tan complicado para la gente que está como por primera vez tratando de entrar. De todas formas, también siempre está el miedo de cometer algún error o algo, y también pierdan miedo de eso, porque cualquier cosa nosotros obviamente también lo podemos ir corrigiendo. No tengan miedo de equivocarse finalmente estando en la plataforma. Y además generamos un documento de preguntas frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya hemos identificado preguntas que obviamente nos van haciendo llegar durante la historia de los concursos y las hemos ido respondiendo ahí mismo. Entonces también, para que sea de utilidad para ustedes, de no tener que muchas veces perder tiempo preguntándolo a lo mejor al analista o yendo a lo mejor a preguntarme a mí, sino que ustedes también pueden entrar a este documento de preguntas frecuentes y tal vez van a encontrar la solución a la duda que tengan. Si obviamente no está en este documento, nos preguntan a nosotros, o si no les queda lo suficientemente claro, obviamente nosotros estamos dispuestos siempre a poder responder todas sus consultas o dudas.
Y si ustedes pinchan aquí arriba, como les comentaba, se van a la parte técnica o los documentos necesarios de la parte técnica. Está separado aquí con un orden, una especie de orden cronológico, los documentos necesarios para la contratación, los instructivos para definir el inicio en plataforma de SMC, y cuando ya su proyecto está en ejecución, la conformación y reuniones de directorio, los informes que nos tienen que presentar desde la parte del punto de vista técnico, y el informe final una vez que su proyecto ya ha terminado. De todas formas, esto se lo va a explicar más en detalle el ejecutivo Alfredo Liu, que les va a dar la charla en un par de minutos más. Solo para que ustedes puedan ver. David, tenemos varias preguntas para que también las podamos leer y empezar a responder. Sí, ningún problema. Sí, ya está solo terminando con eso. Bueno, y para terminar la parte financiera, los contactos nuestros, yo como encargado de seguimiento y control financiero, los analistas financieros, la encargada de garantía y la secretaria de la unidad. Obviamente, como les comentaba, cualquier duda que tengan nos pueden consultar, ya sea a su analista respectivo o bien a mí por correo electrónico, por teléfono. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a atenderlo, a ayudarlo en todo lo que necesiten. Así que espero que esta charla no haya sido muy tediosa, que le haya parecido útil, y quedamos ahora a responder todas sus preguntas y todas sus dudas. Así que muchas gracias, y Nati, si quieres seguimos nomás con el tema de las preguntas. Ya, vamos a empezar entonces. Ya hemos recogido las preguntas que ustedes nos han hecho por el chat.